Bendiciones, queridos seguidores de nuestro hermoso canal cristiano. Dios me los bendiga en este día. Que la gracia, la misericordia de Dios inunde grandemente sus corazones. Hoy, 14 de agosto del 2026, vamos a impartir una nueva enseñanza. Sé que abrirá el entendimiento de cada una de las personas que nos siguen en nuestro hermoso canal. Ese canal fue traído a ustedes en revelación para impartir la buena semilla, la palabra de verdad y la palabra que cambia y transforma vidas. Nuestro país, Colombia, está pasando un momento difícil. Yo te pido que ores y clames al Dios y Padre por misericordia, porque su gracia todavía esté en cada una de las naciones. Y no te pongas a discutir por política, solamente ora por aquellos que tienen la posibilidad de bendecir como instrumentos, de restaurar y de reconstruir como instrumentos que Dios haya escogido. Basta ya del odio, basta ya de la murmuración, de la crítica, basta ya del engaño, de la mentira, de la falsedad. Dios está cansado de todo ello. No es culpa ni de este presidente, ni el que salió, ni el que vendrá. Dios es el dueño de los tiempos y Él es el que creó la naturaleza y cuantas maravillas hay en Él. Por algo suceden las cosas, por algo Dios permitió esto, por algo Dios quiere moldearnos y transformarnos. Más bien en vez de invertir el tiempo en hablar de política y criticar a X o Y mandatario o gobierno o estado o qué sé yo, personaje, más bien póngase a orar. Y le digo eso, invierta su tiempo en orar, en clamar para que haya paz a cada una de las familias que perdieron sus seres queridos, que perdieron sus cosas, que traiga el Señor la paz a sus corazones, que haya una restauración total, que a pesar de las circunstancias adversas vean el amor inigualable de Dios en cada uno de aquellas personas que se han levantado, colocar un granito de arena, a estar ahí pendiente de lo sucedido. Vendrán muchos terremotos, yo se lo dieron a usted en una enseñanza, está plasmado en la palabra. Vendrán muchísimos terremotos, rumores de guerra, todo eso está estipulado. Importante es que todavía hay tiempo para volvernos a Dios. Quiero hoy impartirte una enseñanza doctrinal, ya que el día domingo en la madrugada el Señor me levanta con esta frase y me dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Y eso es una conversación que él tiene con uno de los discípulos llamado Felipe, y usted lo consigue en Juan capítulo 14, versículos 8 y 9, y vamos a interactuar con base en eso. Y el nombre que el Señor me decía es enseñanza doctrinal y vamos a estar tocando muchos pasajes bíblicos, pero Él me decía que dividiera esta enseñanza en tres análisis, haciéndome referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces vayamos y ahondemos en las Escrituras y pidámosle al Espíritu Santo que nos traiga revelación y que y que sobre todo esta palabra cobre vida en nuestras vidas. Es necesario que la palabra esté alimentándonos nuestro existir. Sin la palabra no existiera, vea, este mundo sería un caos total. Gracias a la misericordia de Dios ha levantado siervos, instrumentos del Señor, pollinos, vasijas de barro, imperfectas, porque somos imperfectos, pero que en la relación que hemos aprendido a tener con el Señor, hemos sido sus instrumentos que Dios quiere y deseo y anhelo con todo mi corazón seguir siendo ese instrumento. Así que vayamos a la enseñanza del día de hoy. Felipe le pide al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe era uno de los apóstoles que caminaba con el Señor Jesús, que veía que el Señor Jesús hacía milagros, señales, prodigios y maravillas, ¿cierto? Pero en Felipe había una duda, había supuestamente, lo podríamos decir, una inconformidad. ¿Puede alguien tener inconformidad estando con el Señor Jesús, con el Mesías? Pero lo que pasa es que el corazón del hombre es duro de servir, ¿cierto? Lo que pasa es que el hombre quiere ahondar en tanto, quiere buscar tantas respuestas. Cuando la palabra es muy clara, mejor escudriñémoslas y hagamos lo que dice la palabra. No andemos en tantas cosas que quién fue el primero, que la gallina o el huevo, que eso. No, no, no. Realmente vivamos una palabra. Seamos conscientes de que eso no tiene tanta importancia, tanta validez. Lo que tiene validez es que la palabra esté morando en tu corazón. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y mire la respuesta de Jesús.
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? O sea, ¿te parece que alguien normal puede hacer todas estas señales sin que el Padre esté con él? Sin que el Padre le haya direccionado. Felipe, a ti es como que se te olvida que yo siempre me aparto para orar al Padre y para que me atiende qué es lo que vamos a hacer. Porque el mismo Jesús dice en las Escrituras que Él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre. Yo le preguntaba al Señor, ¿y por qué una enseñanza doctrinal? Porque es necesario que usted entienda la raíz de las cosas y no siga divagando en doctrinas o en sectas o en tradiciones o en costumbres. Mire, la palabra de hoy va a ser muy clara y si usted tiene dudas, pídale revelación al Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús le responde, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, aquí nosotros podríamos entender que con la respuesta del Señor Jesús, él no solo actúa, el Señor Jesús no vino a actuar solo como un mensajero o un profeta más, como lo decían. Recuerda la enseñanza pasada, él le preguntaba a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Pero él dijo, ¿quiénes dicen ustedes o quiénes creen ustedes que soy yo, cierto? Y viene la revelación de Pedro. Entonces él no vino como un profeta más, él vino como el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, sino que refleja la naturaleza divina. Jesús enseña que Él y el Padre son uno en esencia, y ahí está la clave, es la esencia. El Señor Jesús tiene la esencia del Padre, el Espíritu Santo tiene la esencia del Padre. No es que nosotros tengamos tres dioses, no, es mentira. Hay un solo Dios verdadero, Dios y Padre, creador de todas las cosas, pero está el enviado, el Cristo, el ungido, aquel que vino del reino de los cielos y se vino a ser un hombre como usted y como yo, pero también está el Espíritu Santo, tanto el Hijo como el Espíritu Santo tienen la esencia de Dios y esa es la deidad de Dios. Amén. Entonces, conocer las palabras y acciones de Jesús es conocer el carácter y el amor de Dios. Ahora mira aquí, Jesús se presenta como la imagen visible. Ojo, entiéndeme aquí. Jesús se presenta como la imagen visible del Dios invisible. Tremendo, ¿no? Lo espiritual usted no lo ve, ¿cierto? Usted ve lo natural, lo que sus ojos le permiten ver, pero lo espiritual no lo ve. Hay un mundo espiritual. Está Dios, es espíritu, y los que adoran en espíritu tienen que adorarlo en espíritu y en verdad, porque Él tales adoradores busca para que le adoremos. Ahora, dice aquí, mostrando de forma humana cómo es Dios. Conocer a Dios a través de Jesús es lo que usted y yo debemos entender. ¿Cómo puedo hacerlo, hermano? ¿Cómo puedo conocer a Dios a través de Jesús? Por las enseñanzas. Es que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la vida que da vida a nuestras vidas. Wow, vea, salió hasta un verso ahí. Qué hermoso, ¿no? Eso es la palabra, no es un libro para que usted lo tenga en su casa y lo tenga como un ritual en el Salmo 23, 27, Salmo 91 y usted vaya a ver la Biblia, está toda empolvada, llena de telaraña. No es un libro que hay que escudriñar, que hay que pedirle sabiduría al Espíritu Santo, que hay que rayar en textos que usted no entienda o en textos que le toca el corazón. Eso es la Biblia. La Biblia es para escudriñar, no es como nos los enseñaron. Yo se lo dije a usted tiempo atrás. A mí me decían que yo no podía tocar la Biblia porque eso solo lo podían hacer los sacerdotes, los obispos, los padres, porque ellos sí eran santos. Cuando vengo al conocimiento de la verdad, veo la revelación de la palabra, yo dije, no, más que nunca voy a escudriñar las escrituras. Entonces, mira aquí, si quieres saber cómo es Dios, entonces mira la compasión, la justicia, la bondad, el perdón que reflejó nuestro amado Señor Jesús. No necesitas buscar visiones lejanas, basta con mirar la vida y obra que el Señor Jesús realizó en la tierra. El primer análisis para que usted me pueda entender de lo que el Señor me hablaba es el siguiente. Quiero llevarte a Lucas, capítulo del 1 al 30 o al 28 hasta el 38. No vamos a andar en todos esos versículos, pero sí quiero decirte algo muy claro.
A mí eso es cuando el ángel se le presenta a María, ¿cierto? Para que usted pueda entender. Pero a mí algo que me causó admiración y asombro es como el ángel entrando, el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Está explícito. Ahí yo no veo más adelante que se debería hacer una oración para María. Perdón, me voy a meter en un terreno muy complejo, pero es necesario hacerlo como un instrumento del Señor. Es más, ni veo en las Escrituras una oración a Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice Jesús, la oración modelos es el Padre nuestro, pero no es para que lo hagamos ritualmente. A veces muchas personas lo dicen ritualista, ¿cierto? Y lo dicen de una manera como una ametralladora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. O sea, no, la palabra dice que el Señor está cansado de esas oraciones rutinarias. Ojalá que un día de estos usted haga la oración modelo revelada desde el Espíritu Santo y verá que será muy distinto. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el Señor nuestro corazón? Entonces no necesitamos tanta elocuencia, tanto magíster en el hablar, en el expresarnos, sino un corazón sincero y humillado el Señor no desprecia, ¿cierto? Un corazón contrito, un corazón que quiere ser direccionado por el Señor, Él no lo va a despreciar. Esta saludación que le hizo el ángel, ella misma se asombró, mire, ella misma se asombró de que un ángel le saludase de esa forma. No es para que hiciéramos una oración o que le diéramos protagonismo a la Virgen María, porque no hay más intercesores ni intermediarios, solo el Señor Jesús. Eso es un dogma puesto con los hombres para desviar a la verdadera persona o al verdadero Señor Jesús al cual tenemos que seguir, ¿cierto? Perdón, me salí de ahí, pero tenía que explicártelo. Entonces, dice aquí, María vino a cumplir un propósito y un objetivo porque Dios así lo quiso. Cuando ella cumple el propósito, ella tiene su vida normal con su esposo José. Amén. No quiero andar en ello porque de pronto me voy a desviar un poco de la enseñanza. Pero si quiere saber más, puede usted escribirme y podemos interactuar en la palabra en paz, en armonía, pero sobre todo con la revelación del Espíritu Santo, que es el que hace la diferencia. Amén. Entonces, dice, en versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado, agárrese, Hijo del Dios Altísimo. Cuando Jesús es aquí, también tiene el nombre de Emmanuel y Emmanuel es Dios con nosotros. No es que Jesús sea el mismo Dios, no es así. Usted lo va a entender hoy, se le tienen que caer las escamas de los oídos, de los ojos, de la boca, de todos sus sentidos, se tienen que caer las escamas hoy y yo lo declaro en el nombre del Señor Jesús. Ojo, y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, mira aquí, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ojo, Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces María dijo, he aquí, y esto me gustó muchísimo y quise plasmarlo en esta enseñanza. Usted y yo tenemos que responder como esta jovencita llamada María a esa temprana edad. Ella no le importó los señalamientos, inclusive la podrían haber matado apedreada. ¿Por qué? Porque estuvo embarazada sin tener varón, sin tener esposo. O sea, ella estuvo fornicando, según dice la gente. En la ley anterior, ella hubiese muerto ahí en el instante cuando se enteraran de la noticia. Ojo aquí, pero ella con una edad muy temprana, pero con una madurez espiritual que usted y yo deberíamos tener. ¿Cuál fue la respuesta de María? He aquí la sierva del Señor, he aquí la sierva del Señor. Y hoy quiero decir, he aquí el siervo del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, en los inicios podemos entender que María fue escogida con un propósito muy importante, lo cumplió a cabalidad, fue la madre aquí en la tierra del Señor Jesús, madre terrenal, ¿cierto? Y ella cuidó al Señor Jesús. Recuerda que el Señor Jesús, siendo un niño a los 12 años, se le perdió a María y a José, y ellos estaban muy preocupados. No lo tengo aquí, me lo trae el Espíritu Santo. Estaban muy preocupados porque se les había perdido por varios días. Cuando le encuentran, María tiene como exhortarle al Señor Jesús a los 12 años, mire, a los 12 años, y el Señor Jesús le responde: es necesario en los asuntos de mi Padre estar. ¡Ay, qué golpe tan fuerte! Ay, entonces María dijo, ya, este es el instrumento del Señor, como lo dice. El santo que nació dentro de mí es el instrumento del Señor, es el ungido, y será el Cristo el día de mañana. El segundo análisis que el Señor me decía está en las Escrituras, en Mateo capítulo 3, versículo 17. Y esto está tremendo. Póngase ahí, apriétese el cinturón de la silla, traiga agüita y refrésquese, porque la palabra es un deleite. El segundo análisis que el Señor me decía, el primero era el origen de cómo nació el Señor Jesús y cómo el mismo ángel le decía a María cómo se debía llamar y de quién venía ese hijo. Venía a ser llamado el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, en el segundo análisis que el Señor me hablaba, es la confirmación. Amén. Y Mateo 3, 17 dice, y hubo una voz de los cielos. Yo te lo decía la semana pasada, hay 3 cielos. El cielo natural que usted ve, el segundo cielo donde están las huestes de maldad, y el tercer cielo donde está el reino de Dios, ¿cierto? Entonces, mira aquí, haga así, vea. Se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De los cielos salió una voz, de los cielos traspasó el segundo y el primero, y salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este versículo en esos momentos describe el bautizo de Jesús a los 30 años. Esto está enseñanza realmente doctrinal. No siendo niño a los 30 años, como ejemplo al verdadero bautizo, porque el bautizo es para perdón de los pecados, ojo, para perdón de los pecados y para comenzar una vida de un nuevo creyente, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, describe el bautizo de Jesús, vuelvo lo digo, a sus 30 años, y ahí comienza el ministerio de Jesús, que más o menos duró 3 años, uno dice que 3 años y medio, pero eso es la durabilidad del ministerio de Jesús. Es cuando de los cielos salió esa voz, y a Juan, su primo, le habían dado una señal. ¿Y cuál era esa señal? Espérese un momentico. Entonces, cuando Dios Padre habla desde el cielo para confirmar la identidad divina de Jesús como su Hijo, y al que se posara el Espíritu Santo, poco, al que se posara, y esa es la señal que Juan tenía. Juan tenía la señal que aquel que viese que se le posara el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. No es que todas las palomas sean el Espíritu Santo como a veces la gente lo cree, porque alguien mucho tiempo atrás me decía que le daba alimento a las palomas porque eran el Espíritu Santo. Ahí llega la ignorancia espiritual por no escudriñar las Escrituras. Las palomas fueron creadas por el Señor, ¿cierto? Pero no es el Espíritu Santo. Aquí mismo la palabra nos dice en forma corporal, o sea, para semejanza, para que Juan entendiese que aquel que venía era nada más y se le posaba, era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo. Entonces, aquí vemos la deidad de Dios en este pasaje bíblico. Mire, aquí está la deidad de Dios para que usted se le quite todas esas escamas espirituales
que se le abran los oídos, que se quite la mugre de los oídos, la lagaña de sus ojos. Perdóneme que le hable así, pero para que me pueda entender, en este simple pasaje bíblico vemos la deidad de Dios. Como, hermano, muéstranos. No me vaya a salir como el nombre de Felipe, hombre, porque ya hemos avanzado en el desarrollo de la enseñanza. Yo sé, se le está viendo el entendimiento. Pasaje bíblico que habla de la deidad de Dios. Se oye desde los cielos la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado. Jesús está bautizando y es el Hijo de Dios. Y viene en forma corporal de paloma el Espíritu Santo. Ahí está todo. El que tenga oídos que oiga lo que dice la palabra, pero el que tenga ojos que vea también lo que usted, por medio de redimidos por Cristo, está viendo en este día. Y el tercer análisis que el Señor me decía es el siguiente, y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15 del 24 al 28. Jesús entregará, que voy a hacer un análisis antes de, Jesús entregará el reino de Dios a Dios el Padre al final de los tiempos, después de vencer todo poder malvado y destruir la muerte. Con eso el Hijo también se sujetará al Padre para que Dios gobierne por completo sobre todo. Y vamos al texto, dice: luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre. Ojo, lo está diciendo Jesús. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas, aquí agárrese, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿A quién? A Jesucristo. Amén. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa aquel. ¿Quién les dijo que todas las cosas serían sujetas al Señor Jesús? Pues aquel Dios Padre, el Padre le sujetó todas las cosas al Señor Jesús. Mire, y claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego de todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¡Qué enseñanza doctrinal tan clara! Primer análisis, segundo análisis, tercer análisis. Pero como redimidos por Cristo, no te deja ahí como sin sabor, porque no creo que todavía no tenga sabor con esta enseñanza. Amén. Están registrados varios milagros en las Escrituras donde Jesús siempre expresaba esta frase que a mí me llena de mucho gozo, e inclusive yo la realizo después de haber orado por una persona o una petición de oración. Yo también, como hijo de Dios, como hijo adoptivo de Dios, porque Dios solo tiene un hijo unigénito que es Jesucristo, nosotros somos hijos adoptados de Dios, reinsertados o incorporados en el pueblo de Israel, su nación santa y escogida. Ojo, por favor, tenga mucho cuidado, querido seguidor de Redimidos por Cristo, usted que conoce a alguien que esté blasfemando en contra del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que esté altercando con el pueblo de Israel. Tenga mucho cuidado con eso. Dice la misma Escritura, le tiro esta perla: el que bendiga a Israel será bendito, pero el que maldiga a Israel será maldito. Tenga mucho cuidado con eso. No estaba en las enseñanzas, pero el Espíritu quiere que yo le regale como golosinas adicionales. Entonces, Jesús siempre que hacía un milagro, Él miraba hacia el cielo y decía: Padre, gracias, porque tú siempre me oyes. Ahora, mire, tengo unos textos bíblicos muy sencillitos para ya terminar con esta enseñanza. Y dice en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Jesús afirma de forma directa su unión en esencia con Dios el Padre, ¿cierto? Ahora Juan capítulo 14, versículo 6, dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, ojo ahí, agárrelo, y nadie viene al Padre sino por medio de este servidor, o sea, sino por medio de mí.
Perdón por haberle metido eso. Nadie va a venir al Padre sino por medio del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, mire, Jesús ahí se posiciona como el único y el único acceso al Padre. Es a través de Jesús que usted y yo volveremos al reino de Dios y estaremos en ese lugar especial y en una eternidad para nunca más salirnos de su objetivo o propósito. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo quiero que agarre eso, porque eso está muy hermoso. Si usted quiere que se le revele la palabra del Señor o la palabra de Dios, es a través de Jesucristo. Mira, aquí el mismo texto lo dice: sino el Hijo, y a que el Hijo lo quiera revelar. Y Él quiere revelarlo, como lo dice la Escritura, no a los doctos, a los sabios, a los eruditos, a los que se creen, mejor dicho, superhéroes espirituales, sino a los pequeñitos, aquellos que tenemos hambre y sed de realmente saber la verdad. Y mire, ojo aquí, Jesús enseña el conocimiento verdadero del Padre viene a través de él. Otro texto bíblico es Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, decía Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús ora al Padre reconociéndole como el único Dios verdadero, ¿cierto? Y definiendo el propósito de la fe. Ahora Juan capítulo 14, 28 me dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, ojo, os habrías gozado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Perdón, mayor es que yo. Jesús reconoce la posición del Padre en cuanto a su autoridad y origen durante su tiempo aquí en la tierra. Y con este versículo culminamos esta enseñanza doctrinal. Y lo que más le pido al Espíritu Santo, el amigo y el consolador, el íntimo que debe estar en su vida, es que haya una revelación de esta palabra en su interior. Yo no vengo, vuelvo y te lo digo, como un profeta, un pastor, un maestro o un evangelista. Yo sé mi llamamiento, lo tengo muy claro en mi interior, pero vengo haciendo un instrumento, una vasija que quiere hablarte a ti de la verdad y que lo hace cada viernes en Redimidos por Cristo. Así que esta palabra cobre vida en tu vida y ya tú no tengas más dudas ni secuelas espirituales en tu interior de cómo es la verdadera doctrina, cómo es la verdadera enseñanza. Y hay muchísimo por ahondar en ello, pero el Señor me llevaba a estos tres análisis, a estos textos bíblicos que son muy claros. Está Dios y Padre, el creador de todas las cosas, junto con el Hijo, ¿cierto? Porque Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, y se me descansa. Vino el Señor Jesús en el vientre de María, se hizo un hombre como usted y como yo, fue tentado en todo, pero no pecó porque estuvo ungido con el Espíritu Santo. Y él le decía al Padre: Padre, el que estuvo conmigo aquí, yo quiero pedirte que por favor esté con ellos, porque si no está, el diablo viene y hace con ellos lo que él quiera. Entonces necesito, papito, que por favor le dejemos al Espíritu Santo con ellos para que Él los guíe a toda la verdad. Y la verdad fue hablada el día de hoy en Redimidos por Cristo. Así que la paz, el gozo del Señor inunde sus corazones. Y recuerde, por favor, recuérdelo, querido amigo, difundamos la palabra de Dios. Yo no vengo a reconocer aplauso ni nada por el estilo. Yo no ni estoy devengando nada de esto. Lo hago con el mayor de los gozos y agradecimiento, porque el mayor regalo ya lo tengo, que es ser un instrumento de Dios, un hijo de Dios y gozar de la salvación eterna.